Verso 9. Hoy Dios nos quiere hablar en esta mañana. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Cuando lo encuentren, digan amén. Y dice así: ¿encontraron? Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y verso 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Toma tu asiento en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Hoy vamos a hablar del pueblo de Dios como cuerpo de Cristo. Amén. Y que este cuerpo, a medida que vamos a ir desarrollando este mensaje, fue constituido por piedras vivas. ¿Cuánto dice gloria al Señor? El apóstol Pedro nos habla en esta mañana, por medio de esta carta, de que nosotros somos ese pueblo que el Señor escogió. Y aquí nosotros vamos a notar dos cosas muy importantes. Primero, tenemos que entender como idea original y propósito eterno de Dios, Dios escogió a un pueblo. Y ese pueblo ya todos sabemos y conocemos que se llama Israel. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Tenemos que entender esto. La revelación de Pedro, según este capítulo y esta carta, es traer a memoria y recordar a la iglesia que esta carta ha llegado, porque esta carta que Pedro escribe fue una carta circular que fue por diferentes lugares e iglesias para que se leyera. Y saben que la condición de la iglesia o la condición de los creyentes de aquel tiempo era una condición en la cual se encontraban en un periodo de persecución. El imperio romano estaba persiguiendo a la iglesia. Muchos cristianos, muchos hijos de Dios que habían creído en Jesucristo estaban dispersos, estaban expatriados, no estaban en Jerusalén, sino que muchos huyeron con la gran persecución, pero una gran parte había quedado ahí en Roma. ¿Me va siguiendo? Alguna gran mayoría quedó ahí, en algunos en Jerusalén, en Judea, pero ahí estaba el pueblo de Dios. Y Pedro tenía el deber de que la fe de los creyentes, de que el amor hacia Dios de todos los creyentes no mermara en medio de las persecuciones. Porque a veces pasa eso, que en medio de las persecuciones, en medio de las dificultades, en medio de los procesos en la salud, económicos, familiares, matrimoniales, los creyentes menguan en la fe, menguan en su comunión y en su amor hacia Dios. Donde Satanás se aprovecha, donde el enemigo toca las áreas vulnerables de cada individuo, de cada ser humano que es propenso a la debilidad. Ahí entra y él toca esa área para que el creyente comience a perder el rumbo, la dirección que tiene que seguir mediante la palabra y por el Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo? Entonces Pedro tenía que, por medio de esta carta, fortalecer la fe y apuntalar a los creyentes que reciban esta carta. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 1, que Pedro está hablando, ¿cuántos dicen amén? Habla de todos aquellos que han sido elegidos, verso 2, capítulo 1, verso 2, de aquellos que han sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Escuche cómo dice: para obedecer y ser rociado por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro habla de todos aquellos que hemos sido elegidos por Dios.
de aquellos que van a obedecer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Una cosa es ser elegido por Dios y otra cosa es obedecer. La Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Los escogidos son aquellos que obedecen a hacer la voluntad de Dios. Y los llamados son aquellos que están invitados a ser parte de esta elección, pero están a media, no están comprometidos a obedecer a Dios, sino que a media muchos andan, pero digan conmigo, yo quiero ser un elegido de Dios, yo quiero ser elegido, y si soy elegido tengo que obedecer a lo que Dios me dice. ¿Me va siguiendo? Entonces Pedro habla de nuestro Padre y Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y dice la palabra que Él nos dio una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada está en los cielos para nosotros. Esta herencia que es para los hijos de Dios y que está guardada por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Eso es todo lo que Pedro habla para apuntalar, para afianzar a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué Pedro habla de esto? ¿Por qué Pedro recuerda la fe en nuestro Señor Jesucristo? Por la persecución, según el contexto teológico, según el contexto del tiempo, estaban siendo perseguidos los creyentes. Hoy vos podés estar siendo perseguido no por una persecución cuerpo a cuerpo, pero podés estar siendo perseguido de una manera espiritual en tu vida. ¿Y cómo puedo estar siendo perseguido? Podés estar siendo perseguido por un espíritu de abatimiento. Puede estar siendo perseguido por un espíritu de cansancio extremo, de adormecimiento que está asolando tu vida para que vos no te puedas levantar en la fe del Hijo de Dios. ¿Me vas siguiendo? Entonces es muy importante lo que Pedro anuncia y habla por el Espíritu y trae esta revelación. Nosotros que hemos sido elegidos, nosotros que hemos sido perdonados y que la sangre de Cristo fue rociada, nosotros que por esta esperanza, por este renacer vivo del Espíritu de Dios, del Espíritu de la resurrección, tenemos una herencia incorruptible que está preparada, que está reservada, y eso va a ser en el tiempo postrero. Nada se compara con los tiempos que vendrán venideros de la gloria de Dios. Por eso Pablo dice que aunque nuestro cuerpo, aleluya, se debilite, aunque nuestro cuerpo se enferme, nuestro espíritu se tiene que renovar, nuestro interior tiene que crecer, nuestro interior tiene que avanzar, nuestro interior tiene que fortalecerse en el poder del Espíritu Santo. El hombre exterior se desgasta, la lucha desgasta, la prueba desgasta, físicamente, corporalmente, pero interiormente tiene que renovarnos. Y acá hay una contraposición, porque si vos te sometés en medio de la prueba y vivís para el Señor, esa prueba te puede desgastar por un momento físicamente, pero si vos entras a la presencia, te va a renovar hasta tu cuerpo, te va a renovar tu ánimo, te va a renovar tu físico, te va a renovar, aleluya, para que vos tengas vitalidad. Por eso dice uno de los salmos que aun cuando lleguemos a la vejez, nuestros huesos estarán vigorosos, estaremos fuertes. ¿Por qué? Porque el Señor está en nosotros, porque Él, el Espíritu, vivifica nuestros huesos, nuestro cuerpo, nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo? Entonces Pedro habla de la prueba. Verso 6, capítulo 1, verso 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Como cantaba recién, gózate en la prueba. La prueba no es nada lindo para nadie, pero es necesario la prueba. La prueba es el horno de fuego en el cual estamos siendo introducidos, a ver si nosotros tenemos el contenido del oro. Porque la prueba es como ese horno incandescente y fuerte que está encendido. Y nosotros entramos en ese horno, y si hay oro en nosotros, ¿por qué hay oro en nosotros? Porque nosotros estamos revestidos de la naturaleza divina de Dios. Y la naturaleza de Dios es el oro, representa el oro. Amén. Aleluya. Y si vos estás revestido de esa naturaleza divina, entonces el oro no te va a quemar, sino que te va a purificar. El fuego no te va a quemar, te va a purificar y va a sacar las escorias que son innecesarias. Amén. Aleluya. Así que usted dígale: Señor, si yo estoy metido en el horno, o si me tenés que meter en el horno, Señor, yo sé que estoy revestido de esta naturaleza divina. Señor, y es necesario que toda escoria caiga, y que el oro, cuando sale, el
Amén, aleluya. Y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso dice, porque sometida a prueba vuestra fue mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza y gloria, ahora cuando sea manifestado Jesucristo, que le amáis sin haberle visto. Así que en esta mañana decirle, Señor, yo quiero ser como ese oro, aleluya, que cuando entra en el fuego caigan todas las escorias, todas las cosas que no están bien, caigan y que salga brillante como ese oro refulgente. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Pedro anuncia esto para que el pueblo se mantenga firme en medio de la persecución y la prueba. Pedro manda a llamar a la iglesia a que comiencen a vivir de una manera sobria, de una manera obediente y de una manera santificado para el Señor. Hay tres cosas que nos anuncia el primer capítulo, aparte de lo que Pedro habla, sino que nos manda a vivir de una manera diferente al resto del montón, al resto de otros pueblos, al resto de otros ciudadanos, de otros pueblos, de nuestros familiares, que seamos completamente diferentes. Cuando dicen amén. Primero, que tengamos ceñidos, que ajustemos, ceñir es ajustar los lomos de vuestro entendimiento, que nosotros podamos adquirir entendimiento. No hablo de un entendimiento humano. Amén. Uno puede ser inteligente en algunos aspectos de la vida, en hacer un montón de cosas, porque tuviste una inteligencia o has aprendido porque has visto, has estudiado. No estoy hablando, es bueno tener entendimiento en diferentes ámbitos de nuestra vida, pero estoy hablando de un entendimiento en el cual nosotros podamos discernir, tener la percepción y la perspectiva de Dios para poder entender el momento de la prueba, el momento de lo cual estamos viviendo, para ser sabios cómo conducirnos. Amén. Para ser inteligente, no una inteligencia natural, sino espiritual. ¿Me va siguiendo, hermano? Amén, aleluya. Hoy Dios quiere que nosotros estemos ceñidos con este entendimiento. ¿Cómo puedo explicar esto para que usted entienda? Le voy a decir de esta manera tan sencilla. Hay cosas que nosotros sabemos que Dios no quiere que hagamos. Hay situaciones que Dios no quiere que nosotros participemos. Hay cosas que ya nosotros las entendemos y sabemos por la palabra, pero muchas veces nosotros tenemos que volver a repetir y a repetir por la palabra, amén, las mismas cosas, porque a veces hay personas que su entendimiento está embotado, que su entendimiento no ha sido abierto todavía por el Señor. Por eso vuelven muchos creyentes a recaer en lo mismo. Primero, porque sabemos que no hay una verdadera liberación. Porque para que uno pueda tener entendimiento, necesita ser libre. Por ejemplo, en los estudios, hay muchos hermanos que se frustran, que se ponen mal, porque por ahí la lección o lo que tienen que dar, le cuesta dar. ¿Qué pasa ahí? No tenemos que estudiar con nuestra mente humana o de memoria, porque no funciona el estudio de esa manera. Nosotros tenemos que entender que el estudio no es un conocimiento que está entrando, sino son palabras que son vivas y reales a nosotros. Aleluya. Y que si esa palabra que es viva y es real, nosotros la recibimos con el órgano indicado, que es el Espíritu, entonces esa palabra va a tener consistencia viva en nuestro interior. Amén, gloria a Dios. Entonces ahí está el problema, porque estudiamos con la mente, Amén. porque estudiamos de una manera humana como si vamos a una facultad o a una escuela, y ahí está el gran error. Tenemos que orar y decirle, Señor, esto que yo estoy estudiando no es cualquier cosa, es tu palabra, y es una palabra viva, y esta palabra la voy a aplicar en mi espíritu, en mi vida, en mi diario vivir. ¿Me va siguiendo? Entonces a medida que nosotros leemos y oramos, se nos va abriendo el entendimiento y vamos recibiendo la revelación de las palabras del Espíritu. Entonces esa palabra va tomando vida, esa palabra va renovando. No es simplemente un estudio, una información, tener un conocimiento, saber el versículo de memoria, no. Esa palabra se aplica, esa palabra es viva, esa palabra me empodera, esa palabra me llena. Entonces yo vengo al estudio de una manera diferente, no a recibir un conocimiento acá, sino a recibir la palabra
Ese es el gran error de muchos centros teológicos, que le meten la información, pero no tienen la practicidad de que esa palabra no es una información. Yo puedo explicarte lo geográfico, el texto en el tiempo contextual de aquella era o de aquel momento, que podemos abarcar en un mensaje para hacer un poco más explayado al mensaje, pero lo más importante es que el mensaje contenga la vida del Espíritu. Amén. Que contenga esa vida, que contenga ese poder, que contenga esa transformación cuando nosotros la estamos recibiendo. Gracias, Señor. ¿Cuánto dicen amén? Me va siguiendo. Diga conmigo, Señor, abre mi entendimiento en esta mañana. Levanta tu mano y decís, Señor, yo no quiero simplemente una información bíblica, quiero, Señor, que mi entendimiento se comience a expandir, se comience a liberar, Señor, se comience, Señor, a expandir para recibir la riqueza y se alojen en el buen depósito que es en el Espíritu. Amén, aleluya, gloria a ¿Cuánto Dios. dicen amén? Entonces, cuando eso ocurre, viene la lucha y vos tenés en el depósito las herramientas, las armas espirituales, entonces vas al buen depósito que es en el Espíritu, y el diablo va a venir y vos vas a sacar la arma espiritual y vas a contraatacar contra el diablo con la palabra de Dios. Entonces el diablo no va a tener lugar, no va a haber ningún rincón en tu mente, en oscuridad, en tiniebla, sino va a haber luz, va a estar la palabra viva, va a estar la palabra poderosa, va a estar la palabra que libera, aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Pedro, llama a que el pueblo se ciña para que el entendimiento se amplíe, que sean sobrios y que esperen por completo en la gracia que os traerá Jesucristo cuando sea manifestado. ¿En qué manifestación está hablando Pedro? Está hablando de la manifestación de la última hora, del tiempo final, de la venida del Señor. Amén. Porque ellos estaban pasando por pruebas y muchos estaban muriendo. Pero Pedro tenía que apuntalar la fe, tenía que hablar para que ningún creyente se desanimara en medio de la persecución. Que no negaran a Cristo, que no negaran la eficacia de la obra redentora por medio de la cruz, del Cordero que lavó su vida y roció su cuerpo con esa sangre. Amén. Porque a nosotros nos puede pasar esto, la lucha nos puede hacer menguar. No es que te vas a olvidarte de Dios, no es que te vas a olvidar y por ahí te vas a ir al mundo, pero la prueba, cuando es una prueba fuerte y nosotros no tenemos la consistencia espiritual, la fortaleza, esa prueba nos abate, esa prueba nos entristece, nos turba y nos lucha. Y ahí es donde vienen las voces del enemigo a perturbarte, a decirte, mira, fallaste, pecaste, Dios no está contigo, nadie te quiere, mira, hasta los pastores te desprecian. Así el diablo trabaja. Y es una mentira, porque sabemos que todo lo que dice el enemigo es mentira, no es verdad. Todo eso es una mentira que él la utiliza para que vos te frustres, te apagues, te debilites. Pero en esta mañana la única voz que vamos a escuchar es la voz del Señor, del Espíritu. Es la voz, decirle, Señor, la única voz que quiero escuchar es tu voz, ninguna otra voz. Ni aún de mi propio interior, de mi conciencia ni de mi alma, solo la voz del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, Pedro, estoy dando rápidamente en el capítulo 1 algunos puntos importantes. Pedro les dice que como hijos obedientes, no se conformen con los deseos que tenían antes, estando en la ignorancia. Porque antes nosotros vivíamos ignorantes. Estábamos como el pastor Pablo ya predicó que ese sumo sacerdote se compadece de los extraviados y de los ignorantes. ¿Se acuerdan? El sumo sacerdote tiene clemencia, es piadoso, misericordioso. Pero nosotros ya no estamos en ignorancia. Dios está viendo nuestros ojos, Dios está quitando los velos, Dios está quitando todo eso para que nosotros tengamos nuestros ojos abiertos. Y si todavía hay velo, tenemos que pedirle al Señor que siga quitando, que siga arrancando, que siga viendo con su luz iluminada. Él es la luz.
Y mientras nosotros todavía estábamos estudiando allá en Pilar, libro de Apocalipsis, cuando estamos hablando un poco de Génesis también, que va todo incluido, lo primero que el Señor hizo fue crear la luz. Diga conmigo, Él hizo la luz. Él es la luz, pero Él dijo, sea la luz. Y después de que la luz fue hecha y separó la luz de las tinieblas, una separación, Él comenzó a crear y a ordenar todo lo que estaba en desorden y comenzó a crear todo nuevo. O sea que eso también es ya algo que podemos extraer de eso, es que primero tiene que venir la luz a nuestra vida, para que luego, cuando la luz esté, comience Dios a ordenar todo en nosotros. Si no hay luz, es como si nosotros, hoy es de día, estamos de día, pero si estuviésemos de noche y apagamos todo esto, estamos a oscuras y no vamos a ver el camino. No vamos a tropezar con la silla, con el púlpito, vamos a llevar todo por delante. ¿Por qué? Porque estamos a oscuras. Pero si se prende la luz, vamos a ver todo con claridad. Y todo lo que está desordenado, ¿qué hacemos? Lo ordenamos. Así es Dios con nosotros. Primero necesitamos la luz. Y esa luz es el mismo Dios. Y esa luz está para ordenar cada área de nuestra vida. Por eso cada día usted dígale, Señor, tú eres mi luz. Señor, ilumíname con esta luz para ordenar, para que todo lo que esté desordenado en mi vida, en mi corazón, en mis emociones, tú la ordenes, tú lo lleves al encauce y propósito divino conmigo. Amén. ¿Me va haciendo, hermano? Gloria a Dios. ¿Por qué hablo de la luz? Porque el Apocalipsis dice que nosotros estaremos y viviremos con el Señor, el Cordero y el Dios Todopoderoso, y Él será nuestra lumbrera. Allá no habrá sol, no habrá luna, no habrá luz artificial. La luz será Él y nosotros estaremos viviendo siempre bajo su luz. Por eso tenemos que practicar esa luz hoy en día, porque en el tiempo futuro, cuando estemos con Él para siempre, la luz iluminará todo, la nueva Jerusalén, y saldrá de la nueva Jerusalén hacia las naciones que hayan quedado. Aleluya. Entonces esa luz, viviremos siempre en luz. Gloria, aleluya. ¿Me va siguiendo, querido hermano? Entonces Él llama a que no nos conformemos y andemos en el estado de ignorancia, sino que Dios nos llamó a que seamos santos. Claro que esta santidad no viene por nuestros propios méritos, sino que viene por la obra del Señor. Nosotros no podemos ser santos a la fuerza, sino por medio del Espíritu Santo. Amén. Él nos puede santificar, pero a medida que yo me amo, a medida que yo obedezco. Porque hay muchos cristianos que quieren santificarse, pero no quieren dejar las vanidades, no quieren dejar el mundo, no quieren dejar su ropa inadecuada. Entonces, nosotros tenemos que ser un reflejo internamente que se va exteriorizando por fuera. Amén. La santidad empieza interna en nuestro interior, pero también se exterioriza, se expone. Amén. Para que nosotros seamos el reflejo del Señor. ¿Me va siguiendo? Amén. Entonces, ¿qué dice? Sé santo como yo soy santo. Nunca igualaremos la santidad de Dios, porque Dios es el único santo y perfecto. Pero nosotros tenemos que ser ese modelo de hijo en esa santidad. En ser esa gente separada. Y ahora usted va a entender lo que leímos, lo que vamos a predicar. Entonces, Él quiere que seamos santos. Amén. Y Él dice en el verso 17 que si nosotros invocamos a nuestro Padre, Él no hace acepción de personas y dice, juzga según la obra de cada uno. O sea que el Señor no hace acepción de personas, pero Él va a juzgar la obra de cada uno. Diga conmigo, Él va a juzgar mi obra. Decide o habla con mismo, Señor, vos vas a juzgar mi obra. Él va a juzgarte según tu forma de vida. Él va a juzgar según tu proceder diario. Él va a juzgar nuestros pensamientos, va a juzgar nuestras palabras, va a juzgar todo de nosotros. Aún siendo hijos de Dios, cómo nosotros nos conducimos en el Evangelio, con los hermanos, con los siervos, cómo nos conducimos con nuestros seres queridos, familiares, vecinos, con todo. Él va a juzgar toda obra, va a pasar a prueba esa obra. ¿Me va siguiendo? Entonces dice el Señor que nosotros nos conduzcamos con temor en todo el tiempo de nuestro peregrinaje, en todo el tiempo de que estamos de paso, porque la ciudadanía que nosotros tenemos no es terrenal. Somos argentinos por forma en la naturaleza humana, pero nuestra ciudadanía celestial es eterna.
O sea que nosotros, para que usted entienda, tenemos una doble ciudadanía. Una ciudadanía natural y una celestial. Amén. Y la que va a perdurar es la celestial. Amén. Aleluya. Esa es la que tenemos que ponerle más esmero y empeño en vivir en esa ciudadanía y ser ciudadanos y aprender a vivir como ciudadanos del reino que vamos a disfrutar con nuestro Señor. Gloria a Dios. Nosotros como ciudadanos argentinos o cada nación tiene leyes. Y si nosotros tenemos una ciudadanía celestial, tenemos una ley que rige bajo esa ciudadanía eterna, la de Dios. Y si nosotros no aprendemos las leyes de Dios, ¿cómo vamos a ir a vivir? Es como si usted quiere ir a vivir, un ejemplo, quiere ir a vivir, a ver, a Japón o a China. No, allá no pasó, allá están persiguiendo a los cristianos. Bueno, vamos a decir otro país. Usted quiere ir a vivir, no sé, a Portugal. Usted antes de ir a una nación a vivir, o no sé, o ir, un ejemplo, a vacacionar, usted, aunque sea, tiene que conocer un poco la cultura de ese lugar. Tiene que conocer las leyes, tiene que conocer cómo es la forma de vida de ese lugar. Porque mire, si usted es un argentino, como todos, ¿no? Como todos los argentinos salen a los noticieros cuando van a otros países, ¿qué hacen? Tiran la basura, acá aquí está la costumbre de la Argentina, comen, tiran la basura, las calles todas sucias. Vaya a otro país a hacer eso. Hay leyes, hay normas. Y si usted hace eso, usted puede ir hasta preso. Amén. Así es. Entonces, si nosotros tenemos la ciudadanía celestial, ¿por qué no aprender y comenzar a vivir bajo las leyes que rigen en esa ciudad divina? ¿Me va siguiendo? Usted diga, Señor, yo quiero vivir en esas leyes divinas. Yo quiero pertenecer a la Nueva Jerusalén. Yo quiero, pero necesito aprender cómo es el gobierno de ese lugar. Amén. ¿Quién es el que gobierna? Bueno, ya sabemos quién es el que gobierna, es Cristo. Y tenemos que someternos bajo su gobierno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Allá en la Nueva Jerusalén no va a entrar nada sucio, nada inmundo. Allá en la Nueva Jerusalén no va a entrar nada que contenga pecado, nada que mienta, no va a entrar nada que codicie. Allá gente así no va a ir. Gente con malos pensamientos de homicidio, adúltero, fornicario, nada de eso va a entrar. Allá van a entrar aquellos que han sido rociados por la sangre y han vivido una vida conforme a las leyes establecidas para entrar a la Nueva Jerusalén. Aleluya. Gloria a Dios. No van a entrar aquellas personas, lamentablemente hay que decirlo. Porque así Dios lo dice. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, cuando nosotros leemos Romanos, que dice, hombre, no te puedes excusar. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los reptiles, de los cuadrúpedos. Adoraron esas imágenes. Se volcaron a toda laxividad, a toda perversidad. ¿Y qué dice? Dice que los ladrones no heredarán el reino, los mentirosos, los fornicarios, los adúlteros, los homicidas. Uno diría, bueno, pero yo no soy eso, gracias al Señor, no. Pero dice los mentirosos. También dice, aleluya, de aquellos que llaman a lo bueno malo y malo bueno, de aquellos que creen que no es pecado y es un pecado. Amén. Y todo lo que es pecado nos deja fuera de la entrada a la Nueva Jerusalén. Dios toma por pecado a toda cosa que nosotros creemos que no es pecado, que es algo insignificante. Amén. Nosotros decimos, pero bueno, ¿qué no se va a molestar por esto? Sí, Dios lo toma como un pecado. Amén. Así es. Ya sabemos que toda desobediencia es pecado. Amén. Y si desobedecemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos pecando. Amén. Aleluya. Diga conmigo, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Yo quiero ser obediente, quiero ser fiel. Quiero amarte, quiero ser parte de esa ciudad celestial. Pero escuche, no tenés que esperar ir allá. Ahora nosotros, como estamos recibiendo Apocalipsis, nosotros disfrutamos la Nueva Jerusalén ahora en nuestro espíritu. En vivir ya como tendríamos que vivir allá. Por eso necesitamos ser transformados y cambiados todos los días para que nosotros, cuando ya estemos listos, ya cuando entremos a la Nueva Jerusalén, no vas a andar extraviado ni perdido. Dios, ¿sabe lo que dicen algunos creyentes? Bueno, ya cuando me muera yo voy a estar allá en la Nueva Jerusalén, en las calles de oro, mar de cristal, y no cambian, siguen con la misma forma, con la misma maña, con la misma mentira. Así no van a entrar a ninguna Nueva Jerusalén. Porque la preparación está acá en la tierra, ahora, en nosotros, en nuestra vida espiritual está la preparación para llegar a ese lugar, para llegar a la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces tenemos que ser santos y tenemos que andar con temor, porque nosotros tenemos que saber esto, que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, la cual la heredamos de nuestros padres, cosas corruptibles. Pero Dios derramó su sangre preciosa y esa sangre nos limpia para que andemos sin mancha y sin contaminación. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces entramos al capítulo 2 rápido y hablamos de que Pedro habló de que nosotros tenemos que desechar toda malicia, todo engaño y desear como niños recién nacidos la leche no adulterada, esa leche espiritual para crecer, para ir creciendo día tras día. ¿Me va siguiendo? Claro que la etapa de la niñez hay que pasarla, hay que entrar a la siguiente etapa. Amén. Y ahora sí, vamos ahí donde tomamos lectura, capítulo 2, verso 9. Entonces, Pedro, habla de que vosotros, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Este verso 9 nos detalla algo muy importante. Tenemos que entender que nos está hablando no simplemente a nosotros. Este texto habla a la nación de Israel, que Dios escogió a su pueblo. ¿Me va siguiendo? Amén. ¿Dónde vemos esto? Vamos a Éxodo capítulo 19. Acompáñenme a Éxodo rápidamente. Ahí, Pablo, ahí Éxodo. Éxodo 19, verso 5. ¿Cuánto dicen amén? ¿Lo tiene? Éxodo 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6, siguiente versículo, dice así: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Que dice que ellos eran un real sacerdocio y nación santa, uno más de los atributos que Dios escogió al pueblo de él. ¿Va siguiendo? Entonces esto nos da la evidencia que este verso 9 nos está exponiendo a que Dios escogió a Israel. Escuche, cuando dice la palabra más vosotros, porque así empieza, más vosotros, esa palabra nos denota y nos muestra un contraste del creyente en relación al mundo. Más vosotros, está diciendo, ahora ustedes, que son posesión mía y me pertenecen a mí, son un linaje escogido, un real sacerdocio y una nación santa. Está hablando de Israel. Vamos a otro, de Deuteronomio capítulo 4, verso 20. Vamos ahí, para que usted entienda y vea. 4:20. ¿Cuánto dicen amén? Dice así: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. ¿De quién está hablando? ¿Quién fue sacado de Egipto? Diga conmigo: Israel. El pueblo que Dios había elegido. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? El mismo de Deuteronomio, pero el capítulo 7, Pablo 7, versículo 6, dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso es lo que Dios le dijo a la nación de Israel. Uno diría: ¿y nosotros, pastor? No somos pueblo. Esperen. Estamos dando el verso 9 para que entendamos, porque hay una separación aquí. Esto es lo que Dios le habla a su pueblo, al pueblo que él eligió originalmente para que sea un pueblo, como dice, diferente, y que ellos expresen a Dios y que todas las naciones busquen al Dios de Israel. ¿Está siguiendo? ¿Cuánto dice gloria al Señor por eso? Vamos a ver un verso más. Capítulo 14 del mismo Deuteronomio, 14, versículo 2 dice así. Escuchen. 14, verso
nosotros, porque Él es pueblo santo a Jehová, tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único. Diga conmigo, pueblo único. De entre todos los pueblos que están sobre la tierra, Él escogió a este pueblo para que sea único. Amén. Aleluya. ¿Me va siguiendo? Entonces ahora entendemos por qué Dios le dice, Apocalipsis 1:5, ¿vale? Ahí está mi parte. Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Quiero que vean esto muy importante. Pedro habló de los elegidos que fueron rociados con la sangre del Señor, cuando leímos el capítulo 1, ¿se acuerdan? Y ahora vamos a ver lo que habla y por qué dice que somos pueblo adquirido, nación santa. ¿Por qué habla Israel? ¿Por qué Dios dice eso? Ahora vemos en Apocalipsis lo que dice. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6. Dice así el verso 6. Dice, el último. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué hizo el Señor a nosotros, reyes y sacerdotes para Dios su Padre? Estamos hablando del Apocalipsis ya, los tiempos finales. Esto nos denota la elección de Dios como pueblo a Israel. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y cuál era la función que tenía Israel después de todos los atributos que Dios le habló? Que era linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, pueblo adquirido por Dios. Y ahora Dios demanda algo a la nación de Israel, que Israel tenía que anunciar las virtudes. ¿Las virtudes de quién? De Dios. Las virtudes de nuestro Señor. Esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia dónde, hacia la luz. Fuimos rescatados de las tinieblas y nosotros tenemos el deber de anunciar dónde estábamos, dónde nosotros estábamos sumergidos en el fondo, en el lodo cenagoso, y ahí fuimos rescatados de las tinieblas y fuimos trasladados al reino, aleluya, de la luz admirable, y tenemos que anunciar. ¿Cuánto dice gloria al Señor en esta hora? ¿Me va siguiendo, querido hermano? Entonces, verso 9 nos habla del pueblo de Israel, del llamado. Pedro habla. ¿Por qué Pedro habla de esto? Porque había muchos judíos. La iglesia estaba constituida por judíos y por gentiles, por griegos. Entonces, Dios tenía que hablar al judío para que el judío se manteniera y recordara, no simplemente, escuchen, el sacrificio de Cristo, sino que recordaran ellos también que ellos fueron elegidos por Dios, aún en el antiguo pacto. Pero ahora estaban en la dispensación del nuevo pacto. O sea que Dios recuerda y nos recuerda, aleluya, que aún nosotros, escuche, capítulo 2 del libro de Efesios, que aunque nosotros estábamos muertos en deleites y pecados, Él nos dio vida. Él nos dio su vida. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos dicen gloria al que vive? Gloria a Dios. Y ahora vamos al verso 10 de Pedro, porque esto es el verso que compete a todos los gentiles, a todos nosotros. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo. ¿De quién está hablando? Era conmigo de los gentiles. Porque el pueblo escogido era Israel, ya entendemos y sabemos eso. Amén. Pero ahora nos está hablando a nosotros los gentiles que no éramos pueblo. No estábamos injertados en ser pueblo de Dios. Pero como Israel rechazó al Mesías, como Israel no cumplió el propósito, entonces ahora el Señor nos adopta a nosotros como sus hijos para que le seamos pueblo. Entonces dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios. Ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora alcanzaste misericordia. ¿Me va siguiendo? O sea que el verso 9 nos muestra a Israel y el verso 10 nos muestra a nosotros el pueblo gentil. Amén. ¿Y qué tiene que ver? O sea, entonces
pueblo. Pero esta unidad, para que sea un solo pueblo, la tuvo que hacer el mismo Señor por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Escuchen, libro de Efesios capítulo 1, y esto es porque Dios lo planeó en su corazón desde la eternidad pasada. Efesios 1:4 dice de esta manera: según nos escogió en Él. Diga conmigo, esto es para todos. No es simplemente para Israel, esto es para todo el linaje humano. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es para todos, incluye a Israel e incluye a nosotros. Es para todos. O sea que Dios pensó en nosotros, Dios pensó en Israel como pueblo, y también pensó en el pueblo gentil, y también pensó en cada uno de los que estamos aquí. ¿Me va siguiendo, querido hermano? ¿Cuántos dicen amén? Y esto también es porque Él nos predestinó. Romanos capítulo 8, verso 29. Aleluya. Ahora va a haber mucha Biblia para que usted entienda. Yo tengo que dar los fundamentos, la palabra, para que entendamos. 8:29 de Romanos dice así en esta mañana. Dice, porque a los que antes conoció, los antiguos, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando dicen amén, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30, aleluya, dice así: y a los que predestinó, a estos también, al día conmigo, ahí entramos nosotros. Este verso nos muestra y nos denota que entramos nosotros, los antiguos, y ahora a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y quién nos justificó a nosotros de nuestros pecados? El Señor, por medio de su sangre. ¿Cuánto dice gloria al Señor? ¿Y saben qué es esto? No? Bueno, Dios Padre lo pensó en la eternidad, pero Jesús también lo habló. En su humanidad Jesús habló de nosotros. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 15. Yo le tengo que dar todo esto para que usted entienda al punto que quiero llegar. Como Dios, aleluya, ahora nosotros somos el pueblo de Dios, pero también somos esas piedras vivas. Y también después de ser piedra viva y edificados para Él, somos la novia. Dicen amén. Así como el Padre me conoce, dice, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Verso 16. Dice así. También escuche, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuánto dicen amén? Porque él dijo en uno de sus sermones, cuando vino la mujer que le pedía que sanara a su hijo, le dijo, ¿qué le dijo? Yo vine para la casa, las ovejas de Israel. Yo no vine para ustedes, la cananea. Cuando vino la cananea a pedir ayuda. ¿Qué le dijo? Yo vine para la casa de Israel, no vine para ustedes. Y ahí fue donde la mujer cananea dijo, pero Señor, si los perrillos comen de la migaja de los amos. Y Jesús vio la gran fe. Vio a esta mujer que aún ante la negativa de Jesús, porque la mujer se podría haber frustrado, Jesús no me ayuda. Qué malo que Jesús sí le ayuda a todos, porque a mí no me va a ayudar. Pero la mujer insistió, la mujer peleó, la mujer no dejó que las voces en su mente la turbaran y dijera, Jesús es malo, Jesús ayuda a todos y a mí no me ayuda. No, la mujer se humilló, la mujer tuvo fe, la mujer dijo, Señor, los perros comen de las migajas de los amos y tú, parafraseando, tú no podrás hacer algo. Y Jesús dijo, oh mujer, cuán grande es tu fe, has persistido, no has desistido, no has retirado, sino que has buscado. Entonces le dijo, ahora tu hija está sana, vete a tu casa y ven para que vaya, tu hija estará sana. Aplausos y aplaudir al Señor en esta mañana. ¿Me va siguiendo? Entonces ahora entendemos que también dice que Él tiene otras ovejas que no son del redil. Aquellas también las debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Le dice, habrá dos rebaños? No, un rebaño. ¿Cuántos dicen amén?
habrá un solo rebaño. Efesios capítulo 2, verso 10. Mire lo que dice. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Siguiente versículo. Por tanto, acordado de que en otro tiempo vosotros, escuchen, los gentiles, nosotros, en cuanto a la carne, era el llamado incircunciso, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Sabemos que el pueblo hizo una alianza y un pacto con Dios, y la alianza y el pacto era la circuncisión de la carne, cortando el prepucio. Entonces eso señalizaba o marcaba que ellos le pertenecían a Dios y había un pacto firme con Dios y el pueblo. Pero nosotros no estábamos circuncidados, sino que éramos incircuncisos, que éramos lejanos a Dios. O sea que Dios no tenía con nosotros parte, pero tenía parte con Israel. Siguiente verso. Dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Siguiente versículo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Diga conmigo: gracias, Señor, por tu sangre derramada, porque yo estaba lejos, pero ahora estoy cerca tuyo. ¿Y cuál fue el motivo de este acercamiento? La sangre del Señor. Hoy Dios quiere que nos acerquemos por medio de su sangre. Amén, aleluya. Gloria a Dios, Dios. a veces hay gente que dice: pastor, hoy usted que está más cerca de Dios. No, no estoy más cerca de Dios, todos estamos cerca. Si hemos sido rociados por la sangre y si buscamos a Dios, todos estamos cerca de Él. Si vos te sentís que estás lejos, es porque te estás alejando de Dios. No es que yo estoy más cerca, o el pastor está más cerca, el profeta o otro. Y no, todos podemos estar cerca de Él. ¿Y cómo me acerco a Él? Cuando me humillo y digo: Señor, tú derramaste tu sangre para perdonar mis pecados. Y al tú morir, abriste el velo, que es tu carne, y abriste un camino nuevo y un camino vivo para que yo suba al Padre y yo pueda acercarme al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Me va siguiendo. Siguiente versículo, Pablo. Dice el siguiente versículo: porque Él, escuchen, porque Él es nuestra paz. Y amigo, Él es nuestra paz. ¿Por qué dice que Él es nuestra paz? Primeramente, sabemos que el atributo de Dios es paz. Él es el príncipe de paz. Pero también tenemos que ir al contexto de por qué Pablo habla esto. Porque judíos y gentiles no se llevaban. Nos llamaban nosotros los inmundos o los cerdos, o nos llamaban los que no tienen nada que ver con Dios. Como los samaritanos también. No había amistad, había enemistad. Éramos nosotros los extranjeros, éramos nosotros aquellos que adorábamos ídolos. Pero ahora este príncipe de paz, al morir, aleluya, va a reconciliar. Escuchen lo que dice: porque Él es nuestra paz. Primeramente, cuando nosotros aceptamos a Cristo, tenemos paz con Dios, porque nosotros estábamos bajo la ira de Dios por el pecado. Pero ahora al morir Cristo y a rociarnos con su sangre y perdonarnos, diga conmigo: el Señor, Dios poderoso, Jesucristo, su sangre fue la que aplacó la ira del Padre en contra de nosotros. Y ahora tenemos la paz, hemos sido reconciliados. Y entonces dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, dos pueblos, ambos, hizo uno. Entonces ya conmigo, ahora es un solo pueblo, no dos, uno. Derribando la pared intermedia de separación, alguna separación. Claro que esta separación solamente los israelitas conocían, que era la separación del lugar santo a pasar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía, ningún hombre, ninguno del pueblo podía entrar en ese lugar. Solamente los sumos sacerdotes una vez al año podían entrar al lugar santísimo.
Imagínense un extranjero, moría. Imagínense uno de Israel que no estaba preparado, santificado, moría. Solo el sumo sacerdote, pero una vez al año. ¿Me va siguiendo? Entonces había una separación. Nadie podía entrar. Solamente el sumo sacerdote, pero una vez cada año. Entonces Dios dijo, esto se tiene que terminar. Yo voy a separar esto. Yo voy a rasgar el velo. Yo voy a permitir que todos aquellos que me busquen puedan entrar a mi presencia. En el siguiente versículo, esta separación se derriba, esta pared se derriba, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Creando de los dos pueblos un solo hombre. Haciendo la paz. Entonces ahora entendemos, capítulo 9 habla de Israel, capítulo 10 habla del pueblo gentil. Son los pueblos no. Ahora entendemos lo que dice Efesios 2:10 en adelante, que él, aleluya, al morir en la cruz, él rompió la pared, la separación, y de ambos pueblos ahora hizo un solo pueblo. Por eso dice el título de Pedro, el pueblo de Dios. Y no está hablando solamente de Israel, está hablando de nosotros. Nosotros somos ese pueblo. El pueblo del Señor. Ahora también yo tengo el mismo, aleluya. Si Israel era la nación santa, el pueblo adquirido, ahora también eso me pertenece a mí. Yo soy ese pueblo santo, yo soy esa nación escogida, yo soy ese real sacerdocio, porque Él hizo, aleluya, esto para que los dos pueblos no sean dos, sino que sean un pueblo y tengan las mismas promesas, y tengan los mismos beneficios, y tengan los mismos derechos de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros no teníamos derecho a nada, por medio de Cristo ahora tenemos todos los beneficios, tenemos toda su riqueza, tenemos todo lo que Él nos está suministrando. Y mire cuántos hijos de Dios, mire cuántos pueblos de Israel están perdiendo estos beneficios. Aleluya, aunque ellos tienen la ley, aunque ellos a rajatabla, como se diría, están, aleluya, practicando las leyes mosaicas. Nosotros estamos practicando la ley del Espíritu. Aleluya, estamos practicando las leyes celestiales y divinas. No aboliendo las leyes del antiguo pacto. Lo que se abolió fueron los sacrificios de animales, pero la ley moral y todas las leyes que hablan, los 10 mandamientos, nosotros también los tomamos para cumplimiento. Entonces, hablo Antiguo y Nuevo Testamento, se refuerzan los mandamientos para que nosotros podamos ser ese hombre nuevo en el Espíritu y comenzar a ser ese pueblo santo, separado, agradando al Dios Todopoderoso. Aplaudan al Señor, si va a poner, aleluya. Ahora tenemos misericordia. La misericordia de Dios se extendió. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Pero no somos simplemente pueblo. Porque dijimos que este pueblo, este real sacerdocio, esta nación santa, no es simplemente por una elección de un pueblo para que fuese diferente. No, tiene que ser mediante Cristo. Pedro capítulo 2 verso 4, Pablo. Porque dijimos que primero somos ese pueblo, pero ahora nos transformamos en piedras vivas. Escuche, ¿por qué? Porque todo sumo sacerdote o todo sacerdote debe de ofrecer. Capítulo 4 dice, acercándonos a Él, piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Ya conmigo Cristo. Él es la piedra viva. Que fue desechada ciertamente por los hombres. Los hombres desecharon, Israel desechó esta piedra viva. No creyeron en el Señor, no creyeron en Jesús como Hijo de Dios. Los hombres desecharon la piedra viva. Mucha gente sigue desechando la piedra viva. Y esta piedra está viva, es real. Esta piedra edifica, esta piedra, como la imagen que vio, aleluya, Nabucodonosor de la estatua, dice que cuando vio esa imagen, la cabeza de oro, y cada parte tiene un significado que ya lo hemos dado, dice que Daniel ve que de un gran monte viene una piedra. Y esa piedra, ¿sabe quién es? Es Cristo, que destruyó esa estatua. Amén. Y esa piedra se hizo un gran monte, y es el Señor. Amén. Aleluya.
piedra es esa piedra que dice que no fue cortada con mano de hombre, sino que esa piedra le envió el Señor, es la piedra viva que descendió y destruyó esa estatua, destruyó todo ese orgullo, destruyó esa estatua, destruyó esa vanagloria, destruyó los reinos de los hombres, porque ningún reino puede ser mayor que el reino de los cielos. Entonces dice que los hombres desecharon esta piedra, pero Dios Padre la escogió y para Él es preciosa. Siguiente versículo. Pero diga conmigo, yo no voy a rechazar esta piedra viva. Porque esta piedra viva es mi Señor, es Cristo. Y ahora dice, a vosotros como piedra, yo me transformé en una piedra viva porque recibí esta piedra. Al recibir a Cristo como piedra nosotros, también tenemos esa piedra viva y somos piedra viva. Amén, aleluya. ¿Saben por qué hay mucha mortandad en las iglesias? Porque no tienen esta piedra viva. ¿Saben por qué hay mucha carencia espiritual? ¿Saben por qué hay faltante de vida espiritual en muchos creyentes? Porque esta piedra no está siendo edificada en su interior. Porque esta piedra muchos la anulan, muchos la desechan, muchos toman alguna parte de la piedra para edificar y otra parte no. Muchos creyentes toman fragmentos de la Biblia que les conviene para bendición de ellos, pero lo que Dios dice, apretando al hombre para la transformación, lo desecha. Entonces toman una piedra a media, pero diga conmigo, yo tomo esta piedra completa, yo tomo esta piedra viva, real, que va a trabajar, que va a edificar. Dice, vosotros también como piedra viva, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. Y dijimos que Pedro luego dice en el 2:9 que somos real sacerdocio y nación santa. Pero tenemos que tener esta piedra viva para que nosotros podamos ser edificados como una casa espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos nosotros ser edificados como casa espiritual y ser este sacerdocio santo? Para ofrecer, no como en el antiguo pacto que se ofrecían los sacrificios animales. Ahora los sacrificios que ofrecemos nosotros como sacerdotes que somos, diga conmigo, yo soy un sacerdote de Dios. Sacerdote de Dios. No de los del antiguo pacto, esos ya murieron, ofrecían animales. Ya el sumo sacerdote se ofreció a sí mismo y él, mi sumo sacerdote es Cristo. Pero ahora yo como un sacerdote, como que soy de él, santo y una nación para él, adquirida por él, yo debo de ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de quién? Jesucristo. Amado Dios. Todo lo que nosotros hacemos para Dios tiene que ser espiritual. Amén. Nada de lo que contenga humanidad humana nuestra sirve en este sacerdocio. No sirve. Aleluya. Lo humano se hacía en el tiempo antiguo de forma humana. Claro que lo hacían conforme al rito establecido, pero lo hacían de una forma humana, natural. Mataban el cordero, derramaban la sangre, todo como estaba establecido. Pero este sacrificio es espiritual ahora. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Diga conmigo, Señor, quiero ofrecer como sacerdote que fui llamado para ti, sacrificios espirituales. Todo lo que contenga carne, todo lo que contenga emoción en mi vida, nada de eso va a llegar a tu presencia. Amén. Porque los sacrificios del antiguo pacto Dios los recibía cuando eran hechos correctamente. Pero cuando no era hecho correctamente, por ejemplo, si un animal estaba con defecto, Dios no recibía esa ofrenda. Si un animal estaba quebrada la patita, no recibía esa ofrenda. Porque no era el sacrificio o el animal perfecto para Dios. Y en nosotros hoy en día, esa palabra se replica en el libro de Pedro de esta manera. Los sacrificios que nosotros tenemos que hacer y para que Dios los reciba tienen que ser espirituales y todo tiene que ser por medio de Jesucristo, por medio de su Espíritu. Gracias, Señor. Porque si no nos sirve, aun cuando servimos a Dios, aun cuando hacemos algo para la obra de Dios, tiene que ser en el Espíritu, tiene que ser de la forma espiritual, tiene que ser de la manera correcta. Aleluya. Porque si lo hago en mi humanidad, si yo, un ejemplo, vengo a servir y estoy enemistado, estoy enojado, discutí con mi esposo y vine así
y serví así, ese sacrificio, eso que estás haciendo no es aceptable a Dios, Dios no lo va a recibir. Amén. Por eso muchos hermanos por ahí vienen así, en algunos periodos de su vida, en el transcurso del año, de los meses, sirven así. Oh, igual el pastor no sabe nada, lo que pasó en mi casa, sí, pero Dios lo sabe. Entonces, tu sacerdocio y el sacrificio que estás dando no es espiritual y Dios no lo está aceptando. Amén. Porque Jesús te ha visto que no has sido correcto, no te has humillado, no has perdonado, no te has lavado. Y recordad que cada sacerdote en el antiguo pacto, antes de entrar se tenía que lavar, tenía que pasar por el lavatorio, tenía que pasar por el rito de la purificación. Ya, gloria a Dios. Yo quiero decir, yo quiero, Señor, que tú recibas, Señor, mis ofrendas, mis sacrificios espirituales, no un sacrificio humano, espiritual, Señor, y que por medio de Cristo, ¿qué hace Cristo como sumo sacerdote? Lo presenta ante el Padre. ¿Qué hace Cristo? Padre, mira, mi hijo está ofreciéndote sacrificio a ti, y yo te lo presento, te lo expongo. El Señor Jesús sube al trono del Padre, aleluya, y le dice, mira, mi hijo está ofreciéndonos sacrificio, recíbelo porque lo hace de corazón, lo hace porque nos ama, lo hace porque Él quiere agradar nuestro corazón. Levanta tu mano, si en esta mañana vos quieres agradar al Señor, en esta mañana comenzá, aleluya, a dar esos sacrificios espirituales. No dejes que la mente te turbe, no dejes que los pensamientos te aflijan, no dejes que las luchas te apaguen, no dejes. Ofrecer al Señor en esta mañana esos sacrificios y Él los va a recibir. Ahí está su presencia, recibe en esta mañana. Recibe en esta mañana, querido hermano, querida hermana. El Señor está edificando como piedra viva, está edificando este edificio para que seamos ese sacerdocio santo, aleluya, que demos ofrendas y sacrificios por medio de Cristo. Rica la recibe en esta tarde, recibe la presencia del Señor, recibí su espíritu en esta hora. Cuando dice gloria a Dios, ahora estamos entendiendo, aleluya, ya no son dos pueblos, un solo pueblo. Gloria. Nosotros que estábamos lejos de todos los derechos y beneficios, ahora estamos cerca de Él. Gracias, Señor. Y ahora como Él piedra viva, mientras muchos lo desechan, yo no lo voy a desechar. Amén. Aleluya. Porque yo quiero ofrecer, Gracias, Señor. aleluya, sacrificios espirituales por medio de Cristo. Amén. Yo quiero ser esa piedra Gloria. viva y quiero que la piedra angular que es Cristo se afirme en mi interior, aleluya, y que en mi interior Él me edifique, me levante, me fortalezca, me renueve. Si vos le pedís así al Señor, si vos le clamás así al Espíritu Santo, ¿cómo Él no te va a edificar? ¿Cómo Él no te va a levantar? ¿Cómo Él no te va a usar? Si vos querés ser un sacerdote santo para Él en el Espíritu. Y ahora va a venir una parte muy importante que entendamos. Este sacerdocio espiritual siempre va a estar puesto a prueba. Como dijimos y como cantamos, la prueba siempre va a estar. Sí. La lucha siempre va a venir. El diablo no va a querer que nosotros ofrezcamos sacrificios espirituales, no. El diablo quiere que nosotros nos manejemos en la carne, en la humanidad, en los sentimientos. Nuestra propia concupiscencia va a querer también generar eso para que nosotros no estemos conectados con Dios. Versículo 11 de Pedro. De primera de Pedro 2:11. Dice así: amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Miren cómo continúa. Primero nos muestra la elección de que nosotros somos pueblo real, sacerdocio, nación santa, explicamos que Israel. Segundo, verso 10, ya sabemos que somos nosotros, que antes no teníamos a Dios, que ahora tenemos a Dios. Que hemos sido rescatados de la vana manera de vivir, pero ahora, como sacerdotes, para que nosotros ofrezcamos a Dios, según el capítulo 4, el capítulo 2, verso 4, como piedra viva que también somos, nosotros
ya teniendo esta ciudadanía, teniendo ya estos principios, ya no somos, aleluya, somos extranjeros en esta vida, porque no pertenecemos a esta vida natural. Como le dije, tenemos una doble ciudadanía, somos argentinos por naturaleza, pero somos ciudadanos del reino de Dios. Amén. Pertenecemos al Señor y nosotros pertenecemos a la Nueva Jerusalén. Amén. Y tenemos que llegar a la Nueva Jerusalén todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Por eso dijimos que las leyes tenemos que aprender y vivir bajo las leyes del gobierno de Dios. Ya no somos extranjeros y peregrinos, somos peregrinos, estamos de paso en esta vida. Pero mientras tanto nosotros seamos peregrinos y seamos extranjeros porque estamos en esta vida natural, terrenal, teniendo un cuerpo de carne, pero teniendo la vida de Dios en nosotros, en nuestro interior, tenemos que abstenerse de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 6, miren lo que dijo Pablo, y le voy a dar la explicación de esto. Romanos capítulo 6, versículo 12, dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Todos sabemos que nosotros, aunque somos hijos de Dios, tenemos el elemento del pecado en nuestro cuerpo, en nuestra carne. Pero ¿qué dice Pablo? Que no reine el pecado en nosotros. Porque ese reino ha sido quitado de nosotros. Nosotros no pertenecemos al reino del pecado, ni al reino de las tinieblas. Ahora pertenecemos al reino del Señor Cristo. Pero puede ser que puede llegar a reinar el pecado y está en el cuerpo, pero aunque este reino o este pecado, vamos a decir así, esté en nuestro cuerpo, no tenemos que nosotros, aleluya, obedecer. Ahí está el problema. Queremos ser sacerdotes espirituales, pero muchas veces nosotros, para poder llegar a ser esos sacerdotes espirituales y que esto escuche, no que sea un día porque recibí revelación o porque Dios me... No, esto tiene que ser continuo. Porque nosotros podemos salir de un culto relleno, empoderado, con todo el poder de Dios, con toda la manifestación de Dios, pero mañana hay un día nuevo que afrontar. Pero si nosotros no mantenemos eso, nosotros podemos dar pernicidad a que el pecado que está en nuestro cuerpo se manifieste y yo obedezca. Y obedezca sus deseos malignos y perversos para alejarme de Dios. Ayer tuve un culto glorioso y al otro día el pecado se manifestó en mi concupiscencia, en un mal pensamiento, en una discusión, en un desacuerdo, en una contienda, en un ida y vuelta de palabra con mi esposa, mi esposo, con mis hijos, con algo que me molestó. Entonces estoy obedeciendo y estoy dejándome guiar por eso. Entonces ese día yo no puedo ser un sacerdote espiritual en ofrecer a Dios. Sí puedo serlo si me arrepiento y le pido perdón rápidamente al Señor y me pongo a cuenta. Pero en algunos casos no pasa eso. Entonces venimos a los cultos y queremos recibir y no podemos porque está eso todavía gobernante en nuestra vida. Estamos obedeciendo la concupiscencia porque en nosotros está el pecado, está el elemento del pecado en nuestro cuerpo. Cuando dice gloria al Señor. Verso 13, mira lo que dice ahí, Romanos 13, verso siguiente, dice de esta manera, aleluya. Ni tampoco, escuche, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. O sea, que nuestro miembro, nuestro cuerpo, nuestra vida no sea utilizada, aleluya, como instrumento para la iniquidad, para el mal, para los malos pensamientos. Mi mente no tiene que tener ningún pensamiento que no contenga a Dios. Y si viene un pensamiento negativo, malo, perverso, Señor, ilumina con tu luz que esta tiniebla que es un pensamiento sea eliminado, desaparezca de mi vida, de
que nuestro cuerpo no sea un instrumento para la iniquidad, para lo malo. Y no estoy hablando que vos lo podés manifestar hacia alguien. Vos mismo en tu interior lo podés guardar. Y aunque nadie te lo diga, Dios te lo está viendo. Aleluya, Dios lo está notando. Por eso nuestros cuerpos a veces no son para la justicia, es para la iniquidad. ¿Y cómo lo veo? ¿Sabe cómo lo veo? Cuando hay chismes. ¿Sabe cómo lo veo? Cuando el diablo toma la boca de un creyente y le habla mal de este. O transgiversa las palabras del mensaje o de las revelaciones. No, no es así. Entonces, estoy dando el lugar a que mi cuerpo sea instrumento de la iniquidad, de un mal pensamiento, de un enojo. Levanta tu mano y dice: Señor, líbrame de todo eso, ayúdame en esta hora. Yo no quiero que mi cuerpo, mis miembros, sean para el pecado, sean para la iniquidad. Yo quiero que mis miembros, mi cuerpo, sea, aleluya, como utilizado como un instrumento de justicia. ¿Me va siguiendo, querido hermano? ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice: absténganse de los deseos de la carne. La carne lucha. La carne no quiere que ofrezcamos sacrificios espirituales. La carne lucha para que no ore, para que no ayune, para que no busque, para que no te entregue. La carne lucha continuamente en nosotros. Hoy la carne luchó en algunos para que vengan a la iglesia. Oh, qué lindo, está para dormir, está lloviendo. Entonces la carne pudo más. El cansancio, el sueño, el clima, la lluvia. Dijo: bueno, nos quedamos. Entonces la carne ganó ahí terreno. La carne ganó y el espíritu se entristeció. Porque el espíritu dice: ve a mi casa, ve a dónde están mis hermanos, ve a dónde están mis hijos para que yo los ministre, los llene, los toque. Amén, aleluya. Gloria, aleluya, santo, alabanza. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Gloria al Señor Jesús. Romanos capítulo 7, Pablo, verso 17, mire lo que dice. 7:17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Siguiente versículo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, que no mora en la carne, diaconio, en la carne no mora el bien. En la carne no mora el bien. Nuestra carne está caída. Nuestra carne tiene el elemento de lo malo, el elemento de la venganza, el elemento de la ira, el elemento de la falta de perdón. Está en nuestra carne también. Está el elemento de la violencia. Y eso puede contaminar nuestra alma. Por eso dice: absténganse de los deseos de la carne que batallan contra el alma. ¿Por qué batallan contra el alma? Los deseos de la carne. Porque en el alma está la voluntad. Y vos cedés o no cedés si tu carne o tu concupiscencia te influencia que lo hagas o cedas. Entonces dice: porque el querer el bien está en mí. El querer, yo quiero lo bueno, está en mi interior, pero no el hacerlo. Siguiente verso, aleluya, 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Está hablando, no es que Pablo era un hombre malvado, pero no, está hablando, nos está mostrando que todo lo que está en la carne, el pecado influenció tanto la carne, que la carne hace hacer las cosas que no agradan a Dios. La vanidad, las cosas del mundo, los ojos, todo eso viene y nos atrae, nos seduce, entra por los ojos y queremos nosotros en nuestra carne manifestarlo. Por eso decía Pedro: ustedes como peregrinos, ustedes son extranjeros de esta vida, ustedes no pertenecen a esta vida, van a tener que luchar, van a tener que batallar. Por eso nosotros tenemos que batallar con nosotros mismos todos los días de nuestra vida. Claro que el diablo tiene gran parte, pero nosotros mismos somos peligrosos en las recaídas, en abrir puertas. Nosotros tenemos que pelear, luchar, batallar en oración, en clamor, aleluya, para que no abramos puertas, para que el enojo no venga, para que no venga, no, nada de eso. Amén, gloria a Dios, aleluya. Romanos 8:13. ¿Cómo puedo vencer esto? Romanos 8:13. Lo puedo vencer porque tengo ese poder en mi interior. Dice así, y ya estamos terminando. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Decí conmigo, Señor, voy a hacer morir. ¿Cómo hago morir mi carne? ¿Con mi propia carne? Enojándome, diciendo qué malo que soy, quiero cambiar. ¿Puedo? No, por el Espíritu. Veo que hay gente que se flagela, me porté mal, hice mal, y no tengo que ser bueno, se flagela su propia carne. Pero eso no sirve. Hay religiones que se flagelan, amén, su propia carne para querer tratar de cambiar, pero lo que no saben es que eso está dentro. Y de dentro se manifiesta y se exterioriza por fuera y hace lo que no tiene que hacer. Porque lo está dominando una fuerza que ellos no saben que es una fuerza diabólica y satánica. El pecado que reina y gobierna. Pero cuando viene Cristo y nos saca de ese reino de oscuridad, de maldad, nosotros ahora somos libres, las cadenas se rompen. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es hacer morir por el Espíritu. Y el siguiente versículo, Pablo, el siguiente versículo, aleluya. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que en esta mañana, querido hermano, Pedro nos está hablando algo muy importante. Como pueblo que somos, no simplemente somos el pueblo elegido por Dios, escogido, aunque no éramos, ahora tenemos los mismos derechos que Israel, sino que también somos esas piedras que estamos siendo edificados para hacer la casa espiritual, para ofrecer como sacerdotes, porque hemos sido llamados sacerdotes de Dios, para ofrecer como sacerdotes sacrificios, no como antes en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto espiritual. Pero para que nosotros seamos esos sacerdotes, luchar, batallar, porque tiene que ser espiritualmente esto. Pero si vos no luchás contra los deseos de la carne, vos no luchás contra las concupiscencias que se levantan en tu carne y te quieren hostigar para que vos recaigas, entonces no podrás ser un sacerdote espiritual. Serás un sacerdote a veces espiritual y a veces carnal. Pero Dios quiere que seamos sacerdotes espirituales. Y si nosotros somos hijos de Dios, seremos guiados por el Espíritu de Dios, porque ellos son esos hijos que son guiados por Él. Así que en esta mañana levanta tu mano, porque en esta mañana, aleluya, Dios está levantando y está edificando su obra, está edificando su iglesia, está levantando sacerdotes para que ofrezcan sacrificios espirituales, aleluya. Pero Dios te dice, batalla, hijo, batalla con la mente, batalla con tu carne, batalla con tus deseos, batalla con tus, aleluya, anhelos personales que muchas veces quieren prevalecer antes que el poder, antes que la voluntad del Señor Dios Todopoderoso. Pero si en esta mañana nosotros nos levantamos como esa nación santa, como ese pueblo separado para Dios, tendremos el poder. Tenés el poder, ya lo tenés, lo tenés. Está en tu vida ahora. Ahí comienza a fluir, ahí comienza a fluir ese poder en tu vida. Ahí vas a ver cómo fluye. Está fluyendo este poder dentro tuyo. Está fluyendo, vas a ver, dale libertad. Y vas a ver cómo ese sacerdote espiritual comienza a fluir su presencia, comienza a fluir su espíritu en esta mañana. Ahí está su presencia en esta mañana. Ahí está su presencia en esta mañana. Batalla. Pero abstenete también. Abstenete, resistir y batallar. ¿Qué dice el libro de Santiago? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Resistir al diablo, someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá. Es fuerte su presencia en esta mañana. Dios está liberando. Dios en esta mañana está liberando ese sacerdocio en tu espíritu. Dios está levantando ese sacerdocio espiritual. Dios está levantando ese sacerdocio. Aleluya, no dejes que la mente, no dejes que las emociones, los sentimientos van a entorpecer tu vida espiritual. Los sentimientos, la tristeza, entrega todo a Dios, entrega a tus hijos, tu hija, entrega toda la voluntad de Dios y Dios sabrá lo que va a hacer. Dios sabe, Él nunca va a llegar tarde, Él lo va a hacer. En la presencia de